adoración en la iglesia es algo muy importante, preparar nuestros corazones, reconocer quién es nuestro Dios y llegar a Él es algo muy necesario e importante. Y bueno, hoy nos toca hablar de Santiago, como siempre lo comento, siempre ha habido esa crisis acerca de autoridad. El hombre desde Génesis capítulo 3, desde el principio, desde que fue creado, poquito tiempo después, desde que nuestros antepasados se rebelaron, creyeron una mentira, ser como Dios, y le han dado la espalda al Señor desde ese tiempo. Y hay un problema de autoridad. El problema es que ya está llegando a niveles muy fuertes en el cual se están imponiendo cosas muy, muy duras, y siempre ha sucedido, pero ya nos está alcanzando en nuestros días. Y es necesario como iglesia que nosotros levantemos la única autoridad, la única verdad. No hay dos verdades o tres, hay una sola, y esa verdad es lo que Dios ha dicho, lo que Él ha establecido en su palabra. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra del hombre es falible, cambia en todo momento, no es confiable, pero sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre, y tenemos esta completa revelación en la Escritura. Confiamos en ella, mis hermanos, en Calvary, creemos en ella, confiamos en ella, aunque sabemos que quizá no sea lo más popular, pero creemos que ella nos puede dar herencia con los santificados y nos puede mantener firmes, darnos herencia. Por eso le enseñamos verso a verso en todo su contexto, porque queremos entender la intención, la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar de eso, y creemos que ella la ha inspirado, y cuando nosotros la oímos, la creemos, la entendemos, la recibimos, la guardamos en nuestro corazón y nos disponemos a obedecerla, podemos verla actuar poderosamente en nuestras vidas. Por eso vamos a ir capítulo a capítulo, versículo a versículo, hasta que se nos acabe el aliento. Y hemos llegado a través de todo el Nuevo Testamento hasta Santiago, esta carta de Santiago, ¿verdad? Jacobo, medio hermano de Jesús, hijo de José y María, lo vimos a detalle. Este hombre consagrado al Señor, el viejo rodillas de camello, le decían, de 8 a 12 horas arrodillado, oraba, quien murió apedreado en el año 62, perdonando, ¿verdad? Y que no podían doblar sus rodillas porque yo creo que ese fue su mayor compromiso: orar por la iglesia, orar por las personas, orar por aquellos que están en necesidad. Y bueno, esta carta fue el primer documento del Nuevo Testamento escrito, ¿verdad? Escrito a la primera iglesia que el Señor levantó ahí en Pentecostés. Y seguramente Santiago está escribiendo esto recordando las palabras: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y eso es lo que tiene Santiago, es muy directa, como alguien ponía en un comentario, es como un bisturí, nos ha cortado, nos ha hablado directamente, fuerte, y nos da 50 mandatos en 5 capítulos. Imagínate, uno de cada 2 versículos es un mandato, y es un llamado a examinar nuestra fe, mis hermanos. Tenemos que estar seguros que estamos caminando en la fe, ¿verdad? Si no estamos, entonces alinearnos y pedirle: Señor, quiero caminar en la fe, porque tenemos un Dios maravilloso, lleno de misericordia, pero es básico que lo puedas pedir. Dice nuestro versículo clave: porque el cuerpo sin espíritu, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ese es algo muy importante. No podemos tener una fe muerta. Y este manual práctico va a evaluar nuestra conducta y va a evaluar nuestra fe a la luz de la palabra. Acuérdate de algo, hasta lo puse yo en negritas para mí y para ti. Nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra conducta, esa es la verdadera confesión pública de lo que creemos. Esa es la verdadera confesión pública de mi identidad, si soy un hijo de Dios, si soy un ciudadano del reino de los cielos o no. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y te invito a que le estés dando vueltas a esta carta, son 5 capítulos, léela, y nos está hablando de esto, ¿no? Cómo tenemos que tener esta fe viva. Y bueno, vimos las evidencias que nos ha venido dando Santiago. En primer lugar, nos dice que alguien que tiene una fe viva persevera en el fuego de la prueba, aprende a tener una perspectiva clara en cuanto a las cuestiones económicas, en cuanto a las cosas materiales, ¿verdad? Entiende esa perspectiva eterna de la pobreza o la riqueza, se mantiene firme en las tentaciones, aprende a mantenerse firme en las tentaciones, responde a la Escritura no siendo un oidor olvidadizo de la palabra, sino un hacedor de ellas. ¿Te acuerdas? Nos habló de la lengua. Entonces es alguien que ha recibido un nuevo nacimiento y que le permite al Espíritu Santo controlar su corazón para que controle su lengua.
habla y camina en la sabiduría de lo alto, no en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Nos habló también un tema bien fuerte acerca del adulterio espiritual, cómo el que verdaderamente ha creído no procura la amistad con el mundo, sino con Dios. Y finalmente Santiago nos ha estado hablando de la soberbia, este pecado horrible que nos aleja del Señor, y que nos impulsa, ¿verdad?, a ser sus enemigos. Vimos una de las cosas que nos impulsa a la soberbia es a murmurar de nuestros hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos mejores que ellos. Entonces vimos esta cosa tan importante, ¿no? Murmurar de mi hermano es juzgarlo y al hacerlo atento contra la vida de mi hermano, atento contra mi propia vida, ¿verdad? Y estoy atentando contra la gracia, contra el carácter de Dios, ¿ok? Porque lo grave de juzgarle es que estoy murmurando la ley, estoy poniendo mi justicia sobre la justicia de Dios, ¿verdad? Quien es todopoderoso. Entonces nos habla y nos dice, este es un problema de soberbia, ¿no? Y nos platicamos cómo Satanás lo que lo llevó a caer a lo más bajo posible fue su soberbia, ¿no? Y es imposible estar cerca de Dios con un corazón orgulloso. Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, ¿no? Y eso es lo que creyeron nuestros antepasados Adán y Eva. Entonces, ¿qué busca Dios en nosotros? Humildad, mansedumbre, no soberbia, no rebeldía, que conozcamos que solo hay un juez, que hay un solo legislador. ¿Te acuerdas que puede salvar o perder eternamente? Que reconozcamos que no somos Dios, que somos polvo, que si merecemos algo es la muerte y la condenación, pero que en lugar de eso Dios nos ha dado amor, paciencia, misericordia. Y bueno, más o menos es como una recapitulación de toda la carta, de lo que hemos visto hasta hoy. Pero hoy Santiago nos va a hablar de otro pecado al que nos empuja el engaño de la soberbia, ¿ok? Nos lleva a creer algo que no somos, ¿verdad? Nos lleva a disponer de tiempo, recursos, incluso de nuestra vida entera, y lo hacemos sin tomar en cuenta a Dios, quien es el verdadero dueño de todas las cosas. Y Santiago nos va a dar esta ubicadita, ¿no? En el sentido de que si somos polvo, entonces necesitamos ver nuestras vidas de una manera distinta a la que la filosofía de este mundo la ve y nos empuja a vivir. Y hoy nos va a enseñar esto. Vamos a tener un corto mensaje y nos va a enseñar cómo y qué importante es tomar en cuenta a Dios, conocer su voluntad, reconocer su voluntad, obedecer su voluntad, indispensable para no movernos, no hacer cosas a menos que estamos seguros que es Dios quien nos está guiando. Porque vamos a ver que vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios no solo es temerario, es producto del orgullo y la incredulidad. Por eso yo titulé este mensaje, seguir la voluntad de Dios es el único camino seguro. Le había puesto es el camino más seguro, pero no es el más seguro, es el único camino seguro. Y vamos a darle lectura a Santiago 4, versículos del 13 al 17, que es el resto del capítulo. Dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos a recibir de tu mano, Señor, estas enseñanzas. Y bueno, seguir la voluntad de Dios es el único camino seguro. Y mi primer punto es esto. ¿Por qué? ¿Por qué es el camino más seguro, el único camino seguro? Porque en primer lugar yo no tengo certeza del futuro. Yo no tengo certeza del futuro. Y mira cómo comienza Santiago diciendo, vamos ahora. Checa cómo más de 15 veces Santiago utilizó hermanos míos amados, hermanos esto, pero recordando estas palabras del Señor, mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la voluntad del Padre, ¿no? Pero en 3 ocasiones cambia el tono. El pasado ya lo vimos cuando dice, oh almas adúlteras, hablando en este estilo muy del Antiguo Testamento. Y en estas 2 ocasiones, en esta y en la siguiente parte del texto, el siguiente capítulo va a decir, vamos ahora, deja de usar esta palabra hermanos. Y es un estilo muy profético del Antiguo Testamento, pero implica algo.
Santiago quiere implicar insistencia, algo impetuoso, una urgencia. Está diciendo, despierten, pónganse listos, ¿verdad? Lo que estoy a punto de decirles es una actitud pecaminosa que no agrada a Dios, al igual que cualquier otra cosa que pienses, porque hay veces que estamos muy distraídos con pequeñeces y se nos olvidan estas cosas que son tan importantes. Porque lo que nos va a hablar puede ser una actitud muy cotidiana. Lo hacemos todo el tiempo, pero no por eso es correcto. Acuérdate de algo, guárdalo en tu corazón. La palabra de Dios no es como un post de Facebook o como una publicación de YouTube, ¿no? Si tiene 1000 likes o 1 millón de reproducciones ya es viral, entonces ya es verdad. No es así. Acuérdate de algo, la verdad no es una democracia. La verdad no se convierte en verdad porque mucha gente lo crea o lo diga o diga que sí. La verdad sencillamente es, a pesar de que el mundo lo ignore, son como las leyes del universo. Ellas están ahí, a pesar de que nadie las conozca, ahí están, no cambian. Y Santiago nos dice esto, vamos ahora, esto no lo deben hacer, aunque sea cotidiano, aunque todo el mundo lo haga. Y si lo están haciendo, tienen que cambiar de actitud y de rumbo. Ahora, ¿qué dice que no debemos hacer? Dice el versículo 13, vamos ahora a los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. A ver, Santiago, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿está mal planear entonces? No creo que se esté refiriendo a eso. O sea, la Biblia está llena de mandamientos y principios respecto a que tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Entonces, Santiago no está condenando a los que son organizados y planean. Mira lo que dice Proverbios 21:5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. O sea, no se puede contradecir la Biblia. Proverbios 28:18 dice, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. O sea, no es sabio que digas, pues ahí voy, quién sabe qué voy a hacer, pero pues en el nombre sea de Dios, que venga lo que venga. No, la Biblia no nos dice que hagamos eso, nos llama a planear, ser buenos administradores. Tienes poquito tiempo, tienes poquitos recursos, no los desperdicies. Pero ¿de qué está hablando entonces Santiago? De aquellos que planean sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? De aquellos que viven su vida como si Dios no existiera. Y si checas el texto, son de aquellos que disponen del día de hoy, disponen del día de mañana y del año que entra, pero con una jactancia tal que ignoran a Dios. O dicen, pues ahí te voy, Señor, y más vale que te vaya bien, porque ya lo declaré. Nada que ver. Y nos va a hablar de 3 tipos de personas. Los primeros, estos que ignoran a Dios, ¿verdad? Que viven como si Dios no existiera. Va a hablar otro tipo de personas que tienen una noción de que hay Dios, pero aún así deciden ir en su propio rumbo. Y un tercer grupo, aquellos que deliberadamente conocen, saben cuál es la voluntad de Dios, pero y dicen que sí, pero no lo hacen. Entonces vamos a ver este primer grupo de personas, ¿verdad? Checa de cuántas cosas en este versículo, de cuántas cosas está disponiendo esta persona que actúa de esta manera. En primer lugar, de lo que va a pasar en el transcurso del día, de lo que va a pasar mañana y de lo que pasará todo 1 año. Eso es de lo primero, del tiempo en el futuro para él. Número 2, está disponiendo de la ciudad que a la que va a ir le va a ir muy bien. No lo van a recibir con brazos abiertos sin ningún problema. Cuando él pida los permisos para su negocio le van a abrir y va a encontrar luego un local y todo esto va a traficar, va a hacer negocios. Número 3, que durante todo 1 año van a haber puros lindos atardeceres. No va a haber enfermedad, no va a haber pérdidas, no va a haber accidentes. Número 4, que de que cada negocio que comience va a ser un exitazo y una ganancia, ¿no? Y número 5, que él va a tener salud, fuerza y sobre todo que va a tener vida. Y todos dicen en todo este plan, amén, ¿no? Qué bueno. Pero checa cuál es el problema. Escoge su propio tiempo, su propio lugar, la duración, la empresa y la meta. Pero ese no es el problema. El problema es que lo hacen sin tomar en cuenta a Dios. Y muchas veces nosotros planeamos de esa manera, como si fuéramos omniscientes. ¿Qué significa ser omnisciente? Que todo lo sabemos. Ese es un carácter de Dios, la característica de Dios. Otra, como si fuéramos omnipotentes. ¿Qué significa ser omnipotente? Que todo lo podemos. Esa es otra característica de Dios, ¿te fijas? Y otra, como si fuéramos invulnerables, o sea que no nos va a pasar nada. Eso solamente es Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos ese daño en nuestra vida del pecado, que nos creemos dioses. Pero Santiago
nos dice algo muy real. Checa cómo es la palabra de Dios, mi hermano, porque imagínate el plan de arriba, suena muy bien, ¿sí o no? Órale, que todo me vaya bien, todo perfecto, pero de repente llega Santiago y nos poncha la pelota. ¡Pum! El globo, ¡pum! ¿Verdad? Por eso la palabra de Dios es tan diferente a cualquier libro. Porque cualquier libro lo que hace es exaltar al hombre, pero la Biblia no, la Biblia nos dice la neta, como decimos, la neta Enriqueta, nos dice la verdad, ¿verdad? Eso nos está diciendo. Y nos dice Santiago con una frase. Haz de cuenta que todo este universo de divinidad, donde todo me va a ir bien y todo fluye a mi alrededor y es de color de rosa, con una sola frase lo apaga. Versículo 14. Cuando no sabes lo que será mañana. Sencillo. Qué real. Ni tú ni yo, no importa que veas en el Facebook o en el DS que el gurú dijo tal cosa, el adivino dijo tal cosa y te adivinó el futuro. No, esos nomás quieren vaciar los bolsillos o quieren fama. La verdad es que ningún ser humano, ni uno solo, tiene la capacidad de saber a ciencia cierta lo que va a pasar mañana. Es más, ni siquiera el siguiente segundo. Todo puede cambiar en un instante. No sé si te acuerdas el accidente que sucedió en Florida, que personas iban en su coche y de repente se cayó un puente peatonal que estaban haciendo. Les cayó encima. ¿Cuánto tiempo pasó para que les cambiara la vida? Un segundo. No sabemos ni lo que va a pasar en un instante. Montones de cosas pueden suceder de un día para otro. Podemos imaginarnos, ¿no? Podemos sentir que va a ser un gran día y sentir, ay, mañana es mi día, pero realmente no sabemos lo que va a suceder. No podemos ver el futuro. Hay situaciones que nos sorprenden, hay cosas que no esperamos que pasan. John MacArthur escribió: la vida no es algo simple, es una compleja matriz de fuerzas, sucesos, personas, eventualidades y circunstancias sobre las que tenemos muy poco o ningún control, haciendo imposible que alguien pueda cerciorarse, planificar o asegurar el futuro. Ok, entonces es una realidad. Proverbios 27:1 nos dice también: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Te acuerdas de la parábola del hombre necio en Lucas 12? Seguramente le fue muy bien, pero mira lo que sucede. Lucas 12, 6, 21 dice, también le refiere una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. No nos dice cuánto tiempo, pero dice, y él pensaba dentro de sí, o sea, hablaba consigo mismo, no con Dios, ¿verdad? Planeando para sí mismo, así como Santiago dice: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Te checas? Muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. Checa la palabra, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y decimos, ¿de quién? Del yerno, ¿verdad? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, ¿verdad? ¿Qué le hizo sentir la abundancia de este hombre? Estoy tan seguro, ¿verdad? Mis riquezas me van a mantener reposado, satisfecho, lleno de gozo por muchos años. Así que lo más importante para mí es cuidar de mi patrimonio. Entonces me siento orgulloso de esto. Esto es lo más importante para mí. Pero ignoró que Dios en su sabiduría tenía el número tiene el número de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabías eso? Dios sabe cuánto vamos a durar en este mundo. Y esa noche él no lo sabía. Esa noche le tocaba partir. No es que Dios le dijo: por ser un avaro hoy te voy a llevar. No, simple y sencillamente él no sabía y no se preparó para eso. Él no sabía que ese día ya le tocaba ir delante de Dios. Y quizá toda la vida le fue aparentemente bien, ¿verdad? Y se mantuvo disponiendo del día de hoy, de mañana y de muchos años a su antojo. Y eso que lo llevó a pensar: así va a ser siempre. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que no conocemos el día de mañana. Nadie lo conoce. Dice Proverbios 11:7: cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían ¿en quién? En sus propias y deficientes fuerzas. Otra vez léelo: porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Y bueno, eso es lo que hace el mundo, ¿no? Practican yoga, prenden inciensos, se ponen piedritas de colores y aromaterapia, ¿no? Otros hacen supersticiones inútiles, ¿no? Ponen imágenes, ponen pajas ahí en la puerta para que no haya mal de ojo,
¿verdad? Todas esas cosas. Pero hay una realidad, mi hermano. No sabemos lo que trae cada día. No lo sabemos. Y eso es lo que Santiago nos dice. Ahorita vamos a ver a qué equivale eso. Ahora, no solamente nos habla de nuestra incapacidad de reconocer el futuro. O sea, en primer lugar nos dice Santiago, a ver. Todo lo que planeas, ok, pero ni siquiera sabes lo que va a pasar mañana. Pero número dos, no nada más no sabes lo que va a pasar mañana. Eres frágil y eres temporal. Tu vida es muy breve aquí en esta tierra. Dice mi punto número 2, por eso es que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Porque mi vida es frágil y temporal y solo Dios conoce el futuro. Él es eterno y todopoderoso, solo Él. Dice, ¿por qué? Dice Santiago y nos hace otra pregunta que nos reta, retórica. Porque, ¿qué es vuestra vida? Son preguntas tan importantes. Nos acaba de hacer en el versículo 12 otra pregunta. ¿Quiénes son ustedes para que juzguen a otros? Y lo respondimos la semana pasada. Somos polvo, ¿verdad? Aunque querramos, aunque el mundo se jacte, no puede ser independiente de Dios. O sea, sencillamente el aire que respiramos no es nuestro. Aunque dejen de poner dióxido de carbono, etcétera. No tenemos el switch que apaga o prende nuestro corazón o nuestro cerebro o alguno de nuestros órganos vitales. La verdad y la realidad es que nuestras vidas no están en control de nuestras manos, como muchas veces creemos. Acuérdate de algo, el control, la seguridad, la certeza que surja de mí mismo no es sino una ilusión. Es una ilusión. La realidad es que esta pregunta nos la tenemos que hacer muy seguido, mis hermanos, para no caer en el orgullo de jactarnos del día de mañana. Y Santiago me dice sin disculparse y así, directo, sin anestesia. ¿No sabes el día de mañana? ¿Qué es tu vida? Pregúntate eso. Entonces, deberías agradecer, eso me gusta mucho porque Santiago nos habla directo y yo te digo eso, deberías agradecer cuando alguien te habla con honestidad, con amor, con mansedumbre, pero que te dice la verdad. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque va a ser salud, ahorita vas a ver. Y esto es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Saben qué? No solamente no saben el día de mañana, ¿qué es su vida? Sean honestos y piénsenlo. Y nos dice la verdad. La Biblia nos declara con toda honestidad. Ciertamente tu vida, Chuy, de cada uno de ustedes, es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Somos temporales. Eso es lo que dice. No sé si te haya tocado la neblina acá en Memphis, pero ¿cuánto dura? Nomás mientras sale el sol y se acabó y en todo el día ya ni te acuerdas de ella. Es más, ¿cuándo fue la última vez que hubo niebla? ¿Quién sabe? Y Santiago nos habla de una realidad. Nuestra vida en este mundo es así de breve, mi hermano, como la neblina. El problema es que estamos muy afectados por el pecado. El problema es que estamos engañados por nuestro corazón perverso y por la filosofía de este mundo engañoso que Satanás creó y no nos deja ver la temporalidad de mi vida. No nos deja ver incluso la temporalidad de este mundo. Ok, tú compras un coche que es nuevecito ahorita y para el año que entra ya es un coche viejo. Y precisamente esa es la estrategia de Satanás. Tenemos que aprender. La estrategia de Satanás es: vive, sé feliz, no te niegues nada, no te arrepientas de nada. Solo hay una vida y hay que vivir al máximo. Tú naciste para eso. Porque después vas a dejar de existir y te vas a convertir en vapor, en las partículas del universo, ¿no? O te dan esa falsa idea, el mundo te da esa falsa idea de que cuando te mueras, pues Dios te va a estar esperando en un supuesto cielo, ¿verdad? Y va a estar muy feliz recibiéndote. Qué bueno, Chuy, fuiste feliz en el mundo. Bravo, un aplauso para ti. O sea, que no le vas a dar cuentas a nadie de tus actos, de tus decisiones. Y como que te ponen un rollo como si el cielo va a ser una continuación de este mundo. Y nada que ver. Y el punto es que te mantengas distraído lo más posible y que vivas enajenado en un mundo creyendo que es eterno cuando no lo es. Por eso la Biblia le llama a este mundo la vanagloria de la vida, ¿verdad? Vanagloria es vacío, vapor, lo vacío de la filosofía humana. ¿Sabes que tan mal estamos como seres humanos que le damos más valor a un automóvil que a una persona? Tan mal estamos que le damos más valor a la carrera de una persona que a la persona. O como dice Mateo, pensamos que el alimento es más que la vida y que el vestido más que el cuerpo, pero es al revés. Lo que vale es la vida, lo que vale es el cuerpo, ¿no? Y estamos afectados porque pensamos 50 años, una eternidad, 50 años, 80, toda una vida, 80 años. Pero piénsalo, Dios habla de eternidad. Y te voy a decir algo, una eternidad es más que 100 años. Dice, sí, 100 años es mucho. Bueno, una eternidad es más que 1000 años. Piensa en 1000 años.
Una eternidad es más que 1.000.000, que cientos de miles de millones de años. La eternidad es más que eso. Porque esa eternidad no hay comparación. ¿Por qué crees que la Biblia habla de vida eterna? ¿Por qué crees que Dios está más ocupado y más preocupado por tu alma que por tu cartera o que por tu salud en este momento? A veces. Porque para Él tiene urgencia de que entiendas cosas, porque sabe que vas a la eternidad y ahí sí es eterno. Y o es eternidad en perdición o es eternidad en vida eterna. ¿Me explico? Esto es lo que nos está diciendo la Biblia. Enfócate, eres eterno. Tu vida en este mundo es muy breve. Por eso te dice, no vivas neciamente. Te dice, vale la pena que no te entregues a tus deseos pecaminosos. Vale la pena que tomes en cuenta a Dios. Vale la pena que te humilles. Por eso los mártires que has visto, hoy han muerto más mártires que en toda la historia. Y los mártires, ¿sabes qué hacen? Desprecian su vida. Muchos de ellos eran hombres ricos, que tenían carreras, que tenían vidas y decidieron dejarlo todo atrás porque entendieron esta promesa eterna. Y vieron esta vida como nada. Pablo, ¿qué dijo? Filipenses 3:8-11. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, o más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Checa lo que dice el 10. Quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Por qué Pablo tendría esta loquera de querer sufrir con Él? Porque había entendido la eternidad para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Colosenses 3:2-4, ¿qué nos dice el Señor? Pablo dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. Son promesas eternas, mis hermanos. Por eso procede a decirnos, si en verdad estás salvado, si en verdad entiendes lo que implica el hecho de haber sido llamado hijo de Dios, si en verdad estás aprendiendo y entendiendo que Dios te redimió, no para vivir tu mejor vida ahora, en esta vida tan chiquita, tan breve, sino que Dios te redimió para una vida eterna, para bendecirte eternamente, para darte no nada más pedacitos pequeñitos de felicidad o de paz que vivimos aquí, no, sino para darte una eterna gloria, gozo indescriptible por la eternidad, años, millones de años, millones y millones, y nunca va a acabar. Y entonces, con todo el gozo, por eso es que puedes dar los pasos que después nos dicen Colosenses 3:5-3. ¿Quieres esto? Bueno, haz morir las cosas pecaminosas y terrenales, Colosenses 3:5, que acechan dentro de ti. No tengas nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No seas avaro, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y la lista sigue, tú lo puedes leer. Pero en otras palabras, esto nos está diciendo Santiago: no vivas con la perspectiva de esta vida equivocada, porque si la tienes equivocada, vas a vivir desengaño tras desengaño, susto tras susto, incertidumbre, con temor, y hasta te vas a enojar contra Dios y con tus hermanos y contra la iglesia y contra todo el mundo, porque no te va bien en esta vida. O si te autoengañas y te repites una y otra vez, no pasa nada, todo va a estar bien mañana, todo. Y yo lo voy a planear bien para que nada me pase y voy a negociar un año y todo esto. Y lo que sucede es que cuando llega la situación adversa, se te cae el mundo, porque te agarra desprevenido. Y entonces te conviertes en la persona más amargada e infeliz y deprimida sobre la tierra. ¿Por qué no entiendes esto? Y comienzas a renegar, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me salió? ¿Por qué siempre me tienen que pasar cosas? Hello, bienvenido al planeta Tierra, mi hermano. Dios no prometió la vida eterna y el cielo aquí. ¿Sabías eso, mi hermano? Dios no lo prometió aquí. Por eso siempre que te suceda algo adverso, no caigas en el error de decir, ¿por qué a mí? Más bien pregúntate, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes qué es lo que te está ocurriendo cuando te pasa algo malo? Te voy a decir el secreto. ¿Sabes lo que te está ocurriendo cuando te pasa algo malo? Lo que a otros 7,500 millones de personas en el mundo les está pasando a diario. Problemas, situaciones en una tierra caída. Porque ¿qué es nuestra vida? Neblina, breve, temporal.
Por eso el salmista escribió Salmo 102:11: mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. ¿Qué dijo Isaías 46:8? Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? A un pueblo que estaba envanecido, le estaba yendo muy bien, Dios los había bendecido y estaban súper soberbios. Y el Señor les dice, toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Moisés, ¿qué dijo Moisés? Salmo 92: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios, solo Él. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales, como el hombre necio. Para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan impotente, tan imponente como el temor que mereces. Versículo 12, y yo pienso que es mi versículo de este año: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué va a suceder en tu vida cuando tú comienzas a tener la perspectiva correcta, mi hermano? Según este último versículo, ¿vas a crecer en qué? En sabiduría. Así es. Ahí es cuando comenzamos a ser sabios, mi hermano. Cuando comenzamos a ver la brevedad de nuestras vidas y comenzamos a vivir de acuerdo con ella. Cuando le creemos a Dios y a su palabra. O sea, no ser ignorantes de nuestro futuro, no ser ignorantes de nuestra fragilidad, brevedad, ¿verdad? No ser ignorantes de eso va a traer sabiduría a nuestras vidas. Va a traer paz a nuestras vidas, gozo, esperanza en momentos de dificultad. Nos va a enseñar a vivir correctamente, nos va a enseñar a valorar lo que es verdaderamente valioso. Nos va a mostrar la verdad en cuanto al engaño satánico de Edén, de que somos como dioses cuando no lo somos. Por eso planea, como dice aquí, sé diligente, sé un buen mayordomo, pero no pierdas la perspectiva correcta. Hazlo con el corazón correcto, sabiendo que en realidad solo hay uno, y eso es ahí donde está la clave. Hay uno que sí sabe lo que va a ocurrir el día de mañana, y estamos en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis hermanos? Él sí sabe, nuestro Dios sí sabe lo que va a ocurrir de mañana. Él sí es perfecto, Él no es frágil. Él sí tiene perfecto control, y ese es Dios. Este es el punto. El punto no es que no planees, el punto no es que vivas desponchado, no, el punto es que pongas tus ojos en las cosas de arriba. Y entonces, versículo 4:15, en lugar de decir mañana voy a hacer esto y aquello y el año que entra y todo me voy a comer el mundo a rebanadas, versículo 15, en lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Te das cuenta, mi hermano? Si el Señor quiere, checa eso. En primer lugar, entender, creer, recibir y estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios es lo más importante para nosotros, es lo más relevante, es lo más determinante de nuestras vidas. Porque Él sí sabe lo que traerá el día de mañana, porque Él es eterno, porque Él tiene el perfecto control de todas las cosas, porque Él sí tiene el switch de mi corazón y del tuyo y de mi cerebro, porque Él sí sabe cuál es la medida de tus días y de los míos, porque Él sí decide si viviremos o no. Él sí abre y cierra puertas, porque de Él sí dependen nuestras vidas, mi hermano. Esto es tener una conciencia clara de la fragilidad y la brevedad de nuestras vidas, pero al mismo tiempo de la poderosa y amorosa mano del Señor. Así es de que sin Cristo no hay esperanza, mis hermanos, pero en Cristo tenemos esperanza. Es más, jamás tuvimos una esperanza más certera. ¿Qué nos promete el Señor? ¿Qué nos pide? ¿Qué significa decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello? Salmo 37, 3-6. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Proverbio 3, 5 al 8. Fíate de Jehová cuando te sientas inseguro, ¿no, verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, pues nomás en las cosas que medio te sientes inseguro. ¿Qué dice? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Efesios 5, 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. Mañana traficaremos, haremos esto. El año que entra nos va a ir de maravilla. Sí, lo siento en mi corazón. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a Él. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 17, 16 creo. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Requerimos humildad, requerimos rendición a la verdad. Requerimos reconocer quiénes somos realmente y acomodarnos en los brazos del Señor. Por eso quien se niega a reconocer a Dios, quien se niega todo tiempo a rendirse a la voluntad de Dios, no solamente es un necio, está dando evidencias de que no ha sido transformado en su interior por la gracia del Señor. ¿Sabes qué significa ignorar a Dios y actuar de esta manera? Es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Lo siento, pero yo soy el gobernante y soberano de mi vida. Es exactamente lo contrario a aquel que confía en Cristo, al señorío de Cristo. Es exactamente lo contrario a rendirte a Él para recibir perdón de pecados y vida eterna. Es ahí donde comienza, cuando te entregas por completo al Señor y dices, Señor, no tengo nada, ya lo intenté todo, no tengo nada, soy polvo, mi vida es como neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Tú eres Dios, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres hacer? Eso es. Y punto número 3, mi soberbia jamás me sostendrá ni me levantará, más bien es el camino a la humillación. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, ¿verdad? Nos está hablando del otro grupo de personas. Aquel anterior ignora a Dios, vive como si fueran como ateos, no temen a Dios, no hay Dios en sus pensamientos. Pero este grupo son aquellos que, sabiendo que Dios existe, que tiene una voluntad, la rechazan. Son incrédulos, no la creen. Y en el fondo son soberbios, porque todavía piensan que su justicia y su sabiduría es mayor que la de Dios. Creen que sí pueden tomar en sus vidas el control de su vida y su felicidad, ¿no? ¿Qué hacen estos? Establecen sus propias metas, establecen su voluntad por encima de la voluntad de Dios, la reconocen, pero simplemente para ellos no es importante en sus planes. O sea, Dios está bien, yo voy el domingo a la iglesia, pero ahí me quedo, ahí voy a servir un ratito. Pero en mi vida es otra cosa, Dios, ¿eh? Ahí no te metas tanto, nomás donde yo te dé chance. Donde se me atore el caballo, ahí te hablo. Pero yo tengo el control de mi vida, yo tengo el control de mi futuro, yo tengo la capacidad de salir adelante. ¿De veras? Como dicen aquí, ¿really? Entonces, la categoría, esta es la persona que se jactan de sus fanfarronerías, significa eso, ¿verdad? Y ahora se jactan en sus fanfarronerías. Nada me impedirá lo que he planeado. Yo siempre consigo lo que me propongo. Que no. Y nada de que si Dios quiere, va a querer. Yo soy el dueño de mi futuro, ¿verdad? Eso dice la NBI, los que se jactan de sus fanfarronerías. Y esa es la traducción de la frase original. Fanfarronerías se refiere a alguien que alardea ostentando algo que no tiene y que además no puede obtener. O sea, son puras palabras, fanfarronerías. Porque en realidad es eso, mi hermano, acabamos de verlo, no tenemos ningún poder. ¿Sabes qué? Esa es la soberbia, una ilusión perversa de nuestro corazón. Creer que soy algo que no soy. Crear de mí mismo una imagen y un personaje que no existe. Eso es lo que hace la soberbia en nosotros. Y de repente ves a la gente y wow, o sea, es así.
pero yo no sé qué va a ocurrir el día de mañana. Mi vida es como neblina. Dios podría llamarme a cuentas cuando menos lo espero. ¿Sabes? Siempre lo decimos que estamos en evangelismo. Diariamente mueren 150,000 personas. No son poquitas, 150,000 personas. Gente, muchas de esas 150,000 personas estaban alardeando un día antes de lo que iban a hacer mañana, pasado y en el transcurso del año siguiente. Dice Salmo 10, 4 al 6. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Esa es la soberbia, mi hermano. Apenas mi hija estaba comentándonos no me acuerdo de su nombre, pero un chico, un actor de Disney, de Disney, ¿no? Con 20 años. Me imagino que en una carrera por delante, le dio un ataque de epilepsia y no amaneció vivo. Y a lo mejor al otro día iba a firmar un contrato con la mejor película de su vida. A lo mejor en la noche había planeado con sus papás: mañana nuestra vida va a cambiar, papás, porque ahora sí voy a ser como Zac Efron. Yo no sé, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con sus planes? En un momentito se terminaron. Por eso nos dice versículo 16, 4:16b: toda jactancia semejante es mala. Tenemos que ver el engaño diabólico de este mundo, mi hermano, porque ¿sabes que esa es la jactancia que mueve al mundo? O sea, tú eres el centro del universo, tú puedes hacer lo que te dé la gana, no vas a rendirle cuentas a nadie de tus actos. Si hay un Dios, es tu servidor, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Dios de la sabiduría? Es el Dios de la sabiduría humana. Mira, esto fue lo que dijo Dios de la sabiduría humana. 1 Corintios. ¿Cómo dicen las escrituras? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¿Y sí o no? Ya parece una ridiculez. Por eso dice Santiago esto: vivir haciendo lo que tú quieres, ignorando a Dios en cualquier grado, es jactancia. Y esa jactancia es mala. Es la palabra poneros, que significa es maligna, dañina, enfermiza, perversa, corrupta, inútil. No tomar en cuenta a Dios es desafiar abiertamente a Dios. No es un pecado pequeño, mis hermanos. La rebeldía no es un pecado pequeño. ¿Entiende eso? Y lo que está haciendo Santiago es cubrir todos los ángulos, porque a veces estamos más ocupados en que mira cómo se equivoca y dice que es cristiano y que quién sabe qué, pero no nos damos cuenta de estas cosas. Y estas cosas también son muy dañinas y son muy malas. Es cotidiano como la murmuración, pero es dañino como un pecado, con cualquier pecado, porque atenta contra nosotros, atenta contra Dios. Y está mal, no debemos justificarnos. ¿Te acuerdas lo que dijo? Por eso Santiago ya nos dijo anteriormente. ¿Cuál es la clave? No seamos soberbios. Santiago 4, 8 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense, lloren. Que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Con respecto a estas fanfarronerías, ¿no? Humíllense delante del Señor. ¿Y qué va a suceder? Él los exaltará. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. 1 Pedro. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que les exalte cuando sea tiempo. ¿Te fijas? ¿Quieres un camino al tropiezo? ¿Quieres un camino al desasosiego? ¿Un camino a la amargura? ¿Un camino al fracaso? Ignora a Dios, ignora su voluntad, síguele por donde vas. ¿Pero quieres una vida diferente? Toma en cuenta a Dios. Y por último, por eso te dije que iba a ser un mensaje corto. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este ya es el tercer grupo de personas. Y este tercer grupo de personas es el más descarado, ¿verdad? Porque sabe que sí hay Dios, sabe que es soberano, pero no obedece. Son el tipo de personas que mencionó Cristo en Mateo 21, 28 al 32. Dice: ¿qué os parece? Les está diciendo a los israelitas. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: amén. No, es al revés. Dice: respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiéndole ahora sí le dijo: amén, Señor, mi Cristo Jesús,
claro que sí voy a ir. ¿Y qué dice? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que le respondió feo pero se arrepintió y fue, o el otro? Dijeron el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepintieron después de creerle. Entonces el punto es que no se trata de que sepas solamente, mi hermano, sino que obedezcas. ¿Sabes cómo se le llama esto? A saber hacer lo bueno y no hacerlo, un pecado de omisión. ¿Qué significa eso? No es un pecado por hacer algo malo, sino por no hacer lo que Dios te pide que hagas, por dejar de hacer lo que Dios te está mandando. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor al final de la parábola del siervo infiel? Mira lo que dice Lucas 12, 43, 47, 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Entonces checa esa diferencia. Una cosa es vivir como si Dios no existiera, otra es tener una noción de que Dios existe, tiene una voluntad y decidir ignorarla, pero esa es la peor de todas. Conocer la voluntad de Dios, conocer su carácter y abiertamente en incredulidad decir: no, pues no se puede, yo no puedo, y no obedecerlo, o decir sí, qué bonito, y a la mera hora en el camino hacer lo contrario. Que no nos encuentre el Señor en ese lugar, mis hermanos. ¿Te acuerdas de lo que le pasó a Jonás? Jonás recibió una disciplina bien grande porque no obedeció lo que Dios le dijo y obedeció de malas, y Dios trató con él. ¿Qué importancia tiene esto, mi hermano? Reconocer la voluntad de Dios, reconocer quién soy yo, reconocer cuál es mi vida. Y entonces con esto te voy a dejar. ¿Estás dispuesto a hacerle la pregunta de los 50,000, hacértela a ti mismo? ¿Qué es mi vida? Sé honesto, mi hermano, hoy te lo pido que lo hagas. Delante de Dios, pregúntate: ¿qué es mi vida? ¿Estarías dispuesto a reconocer que esta vida no es la vida verdadera? Este es un pequeño paso nada más para ir a la verdadera vida eterna. Tenemos que estar listos más bien para eso. Y te aseguro, mi hermano, como un testimonio te lo doy, que cuando tú te enfocas en las cosas espirituales, vives más gozoso y más feliz y más tranquilo. Al mismo tiempo recibes lo que tanto buscas en que este mundo te promete y no te da. ¿Estás dispuesto o dispuesta a comenzar a añadir a tu vida sabiduría? Reconociendo quién es Dios, reconociendo quién eres tú en realidad. ¿Cómo te gustaría vivir, mi hermano? ¿Cómo quisieras vivir? ¿En incertidumbre? ¿Siempre sorprendido por las cosas que de todos modos van a suceder, aunque voltees al santo de cabeza? ¿O vas a querer seguir viviendo de manera que las circunstancias sean pesadillas y sobresaltos? Ya pasó aquello, ya pasó esto. ¿O puedes a partir de hoy vivir una vida con la certeza de que estás en un camino seguro? ¿Cómo, mi hermano? No porque no te vaya a pasar nada ahí, sino porque estás preparado. ¿Cómo? Atiende a la voluntad de Dios, no la ignores. No seas necio, sé entendido de la voluntad de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Acuérdate de algo, mi hermano. La verdadera adoración no son solo lindas canciones. Tiene todo que ver con vivir una vida en reconocer y obedecer la voluntad de Dios. Ese es un verdadero acto de adoración. ¿Qué escribió Pablo en Romanos 12, 1 al 2? Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen en este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la ¿qué? Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto distingue una fe viva, mi hermano. Un verdadero creyente, alguien que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y no se justifica, y lo hace de una manera habitual, y lo hace constantemente, y lo hace en todos los aspectos de su vida, no nada más en algunos, no nada más el domingo, no nada más en los eventos de la iglesia, sino en todo tiempo, justamente desde su alcoba y más allá, desde su pensamiento, desde sus emociones, desde sus acciones y a todo lo que vive alrededor. En toda decisión que afronta, en todo momento, puedas decir: si Dios quiere, si Dios me da vida, si Dios me abre puertas. Y cuando Dios dice no, está: Señor, está bien. Y cuando Dios me cierra la puerta, está bien. Y aun cuando tengo enfermedad,
Si el Señor dice todavía no, aguántate otro poquito, está bien, Señor, porque tú me amas. ¿Qué dijo Job, mi hermano? 1:21. Job 1:21. Cuando perdió en un solo día a sus hijos, su casa, todo lo que tenía. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es lo que cantábamos hace ratito. Ahí le había quitado las cosas temporales, pero más adelante también lo tocó a él y le quita todo a Job. ¿Y sabes qué es lo único que le deja? Su esposa renegona. Imagínate. Dice en Job 2:11 que su esposa se le acerca, o sea que ella no se muere, también le deja a la esposa. Llega la esposa y le dice: Job, ¿todavía retienes tu integridad? Le dice: maldice a Dios y muérete. Checa. Y mira Job lo que le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Checa eso. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Que esta sabiduría que añadas a tu vida te lleve a este punto, mi hermano. Pablo estaba convencido de las maravillosas promesas de Dios y mira lo que escribió. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y se han llamado según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Por eso más adelante habla de eternidad, porque está diciendo: ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Y yo le pido a Dios, mis hermanos, que podamos crecer de esta manera en el conocimiento de nuestro Señor, que nos permita madurar como iglesia, que nos permita dejar de ver el sufrimiento como un enemigo, que nos permita librarnos del enojo contra Dios, porque Dios no nos prometió el cielo en este mundo caído, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí nos prometió darnos su gozo, sí nos prometió darnos su esperanza, y eso es lo que necesitas, es lo que necesitamos. Pero tenemos que aprender en esta madurez a llamarle bendición a lo que Dios llama bendición. Tenemos que aprender a decirle no a las mentiras de Satanás. Esa es la clave para vivir una vida con verdadero gozo a pesar de cualquier situación, mis hermanos. Eso es vivir una vida en la roca firme, la cual es Jesucristo. Que podamos aprender a humillarnos bajo su poderosa mano y que recibamos de Él toda su gracia. ¿Cuántos están dispuestos a esto, mis hermanos? Vamos a orar, vamos a pedírselo en oración. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque gota a gota, Señor, nos bendices y nos recuerdas quiénes somos. Gracias por recordárnoslo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, no tiene doblez y nos habla directamente y nos da lo que necesitamos. Dios mío, queremos venir a ti, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, y queremos darte un voto de confianza, porque esa es la clave, Señor. No solamente entender nuestra debilidad, nuestra brevedad y quedarnos sin esperanza, no. Entender que fuimos hechos para tu gloria, y si estamos hoy de pie, si cada día despertamos, es para ti. Señor, de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, y vida eterna es vida eterna, Señor. Ayúdanos, por favor. Señor, hay falsos evangelios predicándose, Señor. Y no es lo que necesita nuestra alma, no es lo que necesita nuestra vida. Necesitamos crecer en sabiduría, Señor. Necesitamos entender nuestro propósito en esta tierra, Señor, y comenzar a vivir para los demás, Señor, no enfocados en nosotros, Señor. Que podamos ver, Señor, matrimonios restaurados, Señor. Que podamos dejar en esta tierra, si tú no llegas antes, Señor, una prole distinta, Señor. Que podamos instruir a nuestros hijos en la verdad, Señor. Que no sigamos creando monstruos de egoísmo, Señor, centrados en sí mismos. Que aprendamos, Señor, que nuestros hijos nos vean sirviendo, amando, viviendo para las cosas eternas, Señor, llenos de gozo. Ayúdanos, Padre.
Señor, que no amemos más este mundo, que no amemos más, Señor, su propuesta y las cosas que nos promete, Señor, y por lo mismo te neguemos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. No vale la pena entregarnos a nuestros pecados por un ratito, que no sabemos lo que ocurra mañana. Y si hoy me entregué a ti, soy tuyo, pero si no me entregué a ti y mis maldades y tú me llamas mañana, qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza es estar delante de ti, Señor, y no haber hecho lo que tú me mandaste, Padre. Ayúdanos a entender lo que es la eternidad, Dios. Ayúdanos, Señor. Señor, nos mandaste a ser eternos, Padre. Señor, yo sé que hay millones de canciones, de películas, de personas, Señor, levantando estatuillas, diciéndome lo contrario. Millones de personas que hablan, filósofos, Señor, cuestiones de este mundo, todas movidas por Satanás, diciéndome lo contrario. Pero esta es la verdad. Lo que tú dices en tu palabra es la verdad, Señor, y lo hemos creído, Señor. Esta es la verdad, Padre. Ese es nuestro futuro, eso es lo que somos. Y lo hemos creído, Padre. Y aunque el mundo nos aborrezca, Señor, así como tú lo dijiste, si a mí me aborrecieron, a ustedes también les aborrecerá, Señor. Aunque el mundo se moleste, Señor, se incomode por la luz, Señor, te amamos, Padre, y somos tuyos, Señor. Y como Pablo, Señor, aunque tengamos que dejar todo ahí, Señor, a un lado, finalmente todo era ya tuyo, Señor. Talentos, belleza, juventud, carrera, lo que sea, ya era tuyo, ya te pertenecía, Señor, y nos lo prestas por un ratito nada más. Dios, yo te ruego, Señor, que nos traiga sanidad, Señor, consuelo en medio de todas estas cosas. Y yo sé que eres un Dios tan misericordioso y bueno, Señor, que así como a Job, a pesar de todo lo que vivió, Señor, le regresaste mucho más después. Le diste mucho más y le diste el don y el regalo de conocerte. Y él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, de la misma manera nosotros, Padre, enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos a nuestra vida sabiduría, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tomar tu escritura, Señor, por favor. No permitas que la oigamos y nos entre por un oído y nos salga por el otro, Señor, porque seremos responsables de lo que con tanto amor nos estás ofreciendo hoy. Hoy tus manos extendidas a nosotros están. Y hoy nos estás diciendo: hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día de salvación. Hoy puede ser tu día de transformación. Ven a mí. No sabes lo que te va a ocurrir el día de mañana. No sabes cuándo te toca venir y rendir cuentas conmigo. Arrepiéntete hoy y recíbeme. Ríndete a mí. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Vamos a hacer un poquito del último canto y nos despedimos.